El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, aquí estamos de nuevo en La Voz de Chávez, en su tercera temporada, como ya sabemos. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento y la Acción del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías se complace una vez más de presentar este programa para el debate, para la batalla de las ideas. La Voz de Chávez. Hoy le vamos a dedicar este programa a un tema sumamente importante para ese debate, para seguir estimulando el estudio, el análisis, la formación de conciencia humanista en todo nuestro pueblo y más allá de las fronteras venezolanas. Chávez y el socialismo del siglo XXI. Tremendo tema, repito, para el debate, para el análisis. Vamos a contar con la palabra viva de Chávez, como siempre, para que ustedes, oyendo a Chávez, pensemos y sigamos estimulando esa batalla de las ideas. Para desarrollar ese tema hoy día, tenemos como invitado a este compatriota, bienvenido Ernesto. Ernesto Limia Díaz, compañero historiador, investigador, abogado, escritor y sobre todo, como él mismo lo dice, revolucionario, así como somos todos nosotros. Saludos desde aquí, un abrazo como siempre a todos los revolucionarios, a todas las revolucionarias de Venezuela, de nuestra América y del mundo. Bienvenido Ernesto, esta es tu casa, como se dice frecuentemente. Vamos a, de manera muy pedagógica, lo más que podamos. Yo sé que tú eres un gran pedagogo, además de escritor, te he oído, te he leído en diferentes oportunidades. Vamos a prestarle ese servicio a nuestro pueblo, a nuestros televidentes, para esta batalla de las ideas. El socialismo del siglo XXI, Chávez y el socialismo del siglo XXI. Vamos de una vez, inmediatamente, a oír la palabra viva de Chávez referente a este tema tan importante. Venezuela, la revolución bolivariana y su rumbo. Ahora miren, cómo la revolución bolivariana puede contribuir no solo al debate acerca de la teoría o la tesis del socialismo, un socialismo renovado para la nueva era, para el siglo XXI, sino además cómo la revolución bolivariana puede aportar en la construcción del camino hacia ese socialismo del siglo XXI. Las dos tareas las hemos asumido y cada día tengan la certeza que las asumiremos con mayor rigor. Y por eso es que a comienzos de este año, por primera vez, asumí a nombre de mi gobierno y de mi pueblo, de nuestro pueblo y de nuestra revolución, plantear el camino. La primera vez que lo hice públicamente fue allá en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, en el Gigantiño. Y luego vinimos aquí, hicimos varias reuniones y lo anunciamos también. Hemos invitado a los venezolanos a discutir y a transitar el camino hacia el socialismo. Invitamos a los pueblos de la América, del Caribe y del mundo. Ahora, consideramos que esta convocatoria para discutir
para ir prefigurando, configurando ese socialismo del siglo XXI y abriendo los caminos distintos. No habrá un solo camino, habrá muchos caminos. No habrá un modelo, habrá muchas variantes del socialismo. Habrá que acoplarlo a las circunstancias de cada país, de cada región. Creo que fue una de las tragedias del socialismo del siglo XX. El intentar copiar modelos. Ya Armando Hart, en sus palabras hace un rato, estaba recordándonos al gran José Carlos Mariátegui. No puede ser calco el socialismo para la América Latina. Debe ser creación grandiosa, heroica, construcción heroica de nuestros pueblos. Allí está, Ernesto, compañeros y compañeras. Chávez manifestando en ese acto político que se desarrolló allá en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, haciendo el llamado a todo el pueblo a transitar el camino del socialismo. Y como él mismo lo ha llamado, y por eso el tema de hoy, el socialismo del siglo XXI. Y una parte importante, Ernesto, compañeros, compañeras, que me parece bueno destacar, que Chávez lo dice allí y siempre lo estaba recalcando, creo que nosotros debemos hacerlo permanentemente, debemos continuar haciéndolo, es destacar que el socialismo que queremos construir, que estamos construyendo, por lo menos en el caso específico de Venezuela, es un socialismo que no debe ser ni calco ni copia de ningún otro. Sin menospreciar, también lo decía siempre Chávez, otras experiencias del pasado y del presente. ¿Qué piensas tú de eso, Ernesto? Bienvenido y tu saludo para todo ese público que nos ve y nos oye. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo tremendo poder compartir con usted, revolucionario de muchos años de combate. Y saludar también la posibilidad de poder saludar, de compartir con hombres y mujeres venezolanos. Es un orgullo tremendo, ¿no? Y una posibilidad. Yo creo que el socialismo del siglo XXI, al igual que el socialismo que empezó la Revolución Cubana en el siglo XX, tiene que estar signado por las raíces, ¿no? Por las raíces. Martí, en el siglo XIX, cuando escribe el ensayo de Nuestra América, dice, bueno, usted injértese en nuestros pueblos, en el mundo, pero el tronco tiene que ser nuestro. Y cuestionaba que había mucho, que entonces se miraba o hacia Estados Unidos o hacia Europa, y sin embargo no se miraba hacia adentro, ¿no? Y yo creo que muchos de esos errores fueron los que cometió el socialismo en el siglo XX. Ese socialismo que se desfiguró a partir de errores que cometió la dirección de la URSS después de la muerte de Lenin, ¿no? Marx fue un genio en el estudio de la sociedad, pero Marx no conocía la pobreza latinoamericana, ni africana, ni los campesinos. Marx vivía en una sociedad industrial desarrollada, y primero en Alemania y después en Inglaterra. Y por tanto, Marx veía el socialismo a partir de los obreros. Lenin aporta la solidaridad entre obreros y campesinos, y aporta al estudio del Estado, a la construcción del Estado, la toma del poder político. Y Lenin sabe que el tercer mundo es una bomba de tiempo, y que las próximas revoluciones van a venir por el tercer mundo. El problema es que después de la muerte de Lenin, la dirección de la URSS, encabezada por Joseph Stalin, decide que el socialismo es un solo país. Exacto. Y que el mundo entero tiene que estar subordinado a ellos, y cambian los presupuestos teóricos y empiezan incluso a publicar una obra de Lenin sesgada. Era lo que quería Stalin, que se publicara de Lenin, lo que no le llevara a la contraria. Y a partir de ahí se cometen errores y deformaciones, tanto como pensar que en América Latina el poder político se podía tomar por los obreros. No podía haber socialismo en América Latina, revolución en América Latina sin los campesinos. Y el problema más grave que tienen nuestros pueblos ha sido desde siempre el tema de la propiedad agraria, el tema de los campesinos. No podía haber una revolución
ningún país de América Latina, y esa es la muestra que pone Cuba, sin una reforma agraria. El Che dice que cuando ellos llegan a la Sierra Maestra, aquella guerrillita, vienen 82 personas combatientes en el Yate Grande, y cuando llegan a la sierra los primeros que se encuentran son una decena. En el momento que más tuvieron eran 21. El Che dice, nos convertimos cuando empezamos a hacer medidas de beneficio al campesinado y hacemos las primeras medidas en los territorios ocupados ya después que van avanzando por Egipto rebelde, las primeras medidas de apoyo a los campesinos, nos convertimos de una guerrillita civil a un ejército de campesinos. Y eso tiene que ver entonces, sin ninguna duda, con esto que estamos destacando del mensaje de Chávez, que no debemos ser ni calco ni copia de ningún otro modelo, menos de los modelos extranjeros, en el sentido de los modelos que no están relacionados directamente con nuestra América. Estamos hablando ya entonces no de Venezuela, sino de nuestra América. Ya venimos para continuar con este interesante debate. Un pequeño corte y regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Florentino es socialista, el diablo es capitalista. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás. Tengo, señor Satanás, zamuros de la barrosa, salgan del alcornocal, que al diablo lo cogió al día, queriéndome atropellar. Sácame de aquí con Dios, Virgen de la Soledad, Virgen del Carmen bendita, Sagrada Virgen del Real, Tierna Virgen del Socorro, Dulce Virgen de la Paz, Virgen de la Coromoto, Virgen de Chiquinquirá, Piadosa Virgen del Valle, Santa Virgen del Pilar, Fiel Madre de los Dolores, dame el fulgor que tú das, San Miguel dame tu escudo, tu rejón y tu puñal, niño de anoche bendito, Santísima Trinidad. Continuamos con este interesante debate. La voz de Chávez. Chávez y el socialismo del siglo XXI. Ernesto, tú estabas diciendo de muy buena manera precisamente por qué estamos de acuerdo con Chávez en que nuestro socialismo, hablando de nuestra América, tiene que ser un socialismo originario. Y quizás por eso entonces, Ernesto, es que estamos de acuerdo con Chávez en esta nueva época hablar del socialismo del siglo XXI y tener en cuenta lo que oíamos en la introducción a este segmento. Como Chávez lo dice de manera tan peculiar y muy clara para nuestros pueblos, que el socialismo es florentino, entendiendo que en Venezuela florentino es el que representa el bien, el bienestar para el pueblo, las buenas costumbres, los buenos valores, y que el capitalismo es el diablo, y que precisamente se recuerda allí esa actuación de Chávez en la ONU, en aquel discurso donde comenzó diciendo: aquí huele a azufre, aquí estuvo el diablo, ¿verdad? Porque ese es el mayor representante del capitalismo, el presidente del imperialismo yanqui. Una cosa extraordinaria. A los socialistas, a los comunistas nos han demonizado siempre, ¿no? Comunismo viene de comuna, de comunidad, de luchar por el bien común. ¿Cómo se puede resolver el bien común, el bienestar de miles de millones de habitantes que tiene este planeta en las condiciones de hoy sin el socialismo? Cuando el 1% de la población intenta apropiárselo todo y dejarnos al 99% sin nada. Martí tiene una frase extraordinaria. Martí dice: ser cultos para ser libres, ser buenos para ser dichosos, pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Entonces,
tú dices, bueno, ¿cómo tú logras en esa bondad que se estamos hablando? Y está la solidaridad, está el compañerismo, están las virtudes del ser humano, que se logran mediante la educación. ¿Cómo se logra? En un país sin prosperidad, en un mundo sin prosperidad, donde el 1% se apropia de todos los recursos. Es decir, hay un gran debate. Chávez es uno de los más importantes teóricos del socialismo del siglo XXI, del socialismo. Pongámosle, sí, se le dice, por supuesto, él le dice el socialismo del siglo XXI, está abriendo un camino. Pero cuando usted mira la historia del socialismo, Chávez, Fidel, están entre los más importantes teóricos, pero en las nuevas condiciones, además Fidel lo reconoce, ya en la última etapa, Chávez está entre los más importantes teóricos del socialismo del siglo XXI, porque es un socialismo que tiene que basarse en las raíces históricas y tiene que basarse en cómo va a construirse a partir de sus propios pueblos, en medio de las circunstancias más adversas, porque cuando se derrumba por implosión el muro de Berlín y se desintegra la URSS, se acabaron todo era una mentira, todo era una fachada. Hasta la socialdemocracia comulgó con el neoliberalismo. En este mundo salvaje, del sálvese quien pueda, ¿cómo nos construimos nuestros pueblos? ¿Cómo nos construimos los indios, los negros, las mujeres pobres, solteras, las madres? Sin un socialismo, sin una participación real. Entonces, hay una historia del ser humano en la lucha por esa sociedad mejor. Una historia que además la gente la pone en la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, fue una revolución para una élite. La lucha por esa sociedad mejor empieza en 1850, con Marx, allá hablando del manifiesto comunista, y se empieza a construir en el mundo a finales del siglo XIX y en ese siglo XX tan convulso. ¿Quieren que olvidemos esa historia? Hay un hombre, un poeta y un filósofo español que tiene un nombre larguísimo, se llama Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Un nombre muy largo, pero que dice en una frase muy cortiquita, algo esencial. Es una frase con la que se recibe en el bloque 4 del campo de concentración de Auschwitz a los visitantes. Dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a volver a repetirla. Y por tanto ese socialismo del siglo XXI tiene que tener presupuestos teóricos, económicos, tiene que tener presupuestos filosóficos, pero tiene que tener una raíz histórica esencial y un basamento ético muy importante. Uno de los más graves errores de ese socialismo del siglo XX es que en determinados momentos se tergiversó algo muy importante y se puso como un presupuesto que el fin justificaba los medios. Y un basamento fundamental del socialismo del siglo XXI, practicado por Fidel primero y practicado por Chávez, el fin no justifica los medios. Por tanto, ese socialismo con presupuestos económicos, políticos, tiene que tener dos cosas esenciales. Una, la lucha por la justicia y la igualdad social, y la otra, la ética como centro de la construcción y una participación de las masas, una participación del pueblo. Cuando usted mira la historia de Cuba, de la guerra de independencia, usted se percata del valor que tuvo la mujer. Maceo es el primero que lo anuncia. Siempre en Cuba se habla de Martí. Maceo es el primero. Claro, tiene que ver con que Maceo es el hijo de la madre de la patria, de Mariana Grajales, que aportó una familia gigantesca. 12 hijos aportó a la guerra de independencia. Maceo es el primero que dice que la mujer es imprescindible en las luchas revolucionarias. Martí lo repite también. A lo largo del siglo XX eso es lo que muestra. Cuando Fidel está en la sierra, hace el pelotón de las Marianas, por Mariana Grajales, y ahí tiene una discusión tremenda con los hombres porque le da armas a las mujeres y había hombres que no tenían armas. Fidel está diciendo, esto es esencial en la construcción de ese mundo nuevo. Hace poco el nuevo ministro, Tristán Bauer, un director de cine genial, extraordinario de América Latina, ahora nuevo ministro de Cultura Argentina, dice que uno de los errores que cometió el kirchnerismo, que lo llevó a la victoria de Macri, fue que dejaron un poco abandonados el sector de las mujeres. Cuando usted mira hoy lo que está pasando en la revolución bolivariana, usted se da cuenta que un peso fundamental en echarse la revolución sobre sus hombros son las madres solteras, las madres pobres que han tenido con sus hijos esa lucha tremenda de Chávez por la justicia, por la igualdad social, y que han sido gratas y que saben que han cogido el destino en sus manos.
Ese es el socialismo del siglo XXI. El periodo especial que pues, vivió Cuba en los primeros años 90, había muchos hombres desorientados. Cuando Fidel estaba diciendo sí se puede, cuando Fidel estaba dando luz. ¿Dónde empezó Fidel a hablar del periodo especial? En el Congreso de las Mujeres. Se echaron el periodo especial, se echaron un país arriba, como se lo están echando hoy las mujeres venezolanas. Y que tiene que ver entonces, Ernesto, compañeros, compañeras, con eso tan importante que tú mencionabas hace un momento, los principios. Los principios sobre los cuales se basa la construcción de este socialismo del siglo XXI, que sin ninguna duda, como tú también lo acabas de acotar, Chávez como que lo reafirma precisamente para situarlo en la época, pero también para que no nos confundamos, que no podemos traicionar los principios, y principios que tienen sus raíces en nuestros orígenes. Chávez también destacaba mucho y con gran razón el hecho de que este socialismo nuestro, el socialismo que estamos empeñados en seguir construyendo, viene de esas raíces indoamericanas. Él hablaba del socialismo indoamericano, asumiendo un poco también la teoría de Mariátegui. Pero entonces tiene que ver con eso. El fin no justifica los medios, porque están los principios sobre los cuales se basa ese socialismo. Y las mujeres, muy bueno que tú toques el tema, Ernesto, así como aquí o como ha sido en la Revolución Cubana, en la Revolución Venezolana, ha sido una de las cosas más importantes, la participación que Chávez se empeñó en darle a la mujer venezolana, en todos los ámbitos, en todos los niveles de esa construcción socialista. Bolívar también lo decía, así como Martí. Bueno, sabemos que Martí, un gran bolivariano. Bolívar en algún momento dijo que no es que las mujeres son iguales que los hombres, para contrarrestar a aquellos machistas de la época, de los cuales todavía existen algunos, ¿no? Para salirle al paso a aquel machismo de la época, Bolívar decía, no es que son iguales que nosotros, son mejores que nosotros. Eso tiene que ver con lo que tú vienes desarrollando. Tienen la razón, además, porque de ahí venimos nosotros. Yo creo que son el tronco de verdad del alma de una nación. Y el más grande mérito de los revolucionarios y de aquella gente que nos hemos empeñado en construir el socialismo del siglo XXI es tomarlas como protagonistas, porque fueron además vilipendiadas durante siglos, echadas a un lado. Y porque además han sido las compañeras que han arrancado al lado de esos indios, al lado de esos negros. Martí decía cuando estaba analizando en nuestra América que después de las guerras de independencia las élites dejaron abandonadas a los indios, dejaron abandonados a los negros que habían hecho la revolución, dejaron abandonadas a las mujeres. Cuando triunfa la revolución, cuando se acaba la guerra de independencia en Cuba, en 1898, que están haciendo la constitución para la república que van a hacer, claro, Martí y Maceo muertos. Martí y Maceo no logran sobrevivir a la guerra de independencia. Las mujeres no tuvieron ni siquiera derecho al voto. Tú dices, bueno, puedes construir el socialismo en un país machista. Puedes construir el socialismo en un país que discrimina al negro. Puedes construir el socialismo en un país donde el fin justifica los medios. Eso es imposible, porque además, esos son presupuestos que llevan a la corrupción que empieza por la corrupción económica y termina en corrupción moral. No puede existir socialismo con la corrupción, porque la corrupción es volver al capitalismo. ¿Cómo se impuso el capitalismo? ¿Cómo llegó al poder político? ¿Cómo ha logrado construirse en todos estos años ese poder económico, financiero que tiene a través de la corrupción, a través de la compra de voluntades, a través de la compra de las almas? Hay una batalla moral gigantesca, una batalla ética gigantesca. Dentro de esa batalla, la gente más fiel a los principios del socialismo son los que tienen que perder solo las cadenas, son la gente humilde, la gente pobre. Y dentro de esa batalla, las mujeres juegan un papel fundamental, al igual que los maestros, porque son el tronco moral de la sociedad. Y lo moral tiene que ver con lo espiritual. Y lo moral tiene que ver con lo espiritual. Y entonces... No existe el socialismo del siglo XXI si no está sustentado sobre valores, sobre virtudes esencialmente espirituales. La moral, la ética, lo espiritual. Entonces,
tú estás de acuerdo, Ernesto, con eso que nos decía Chávez. Y tú lo mencionabas al comienzo de esta intervención en este segundo segmento de La Voz de Chávez. No olviden, Chávez y el socialismo del siglo XXI, que a nosotros han querido demonizarnos. Ha sido una de las tácticas empleadas durante años por los teóricos del capitalismo. Pero es el mundo al revés, como decía Galeano. Realmente, como nos dice Chávez entonces, en la introducción que oímos al segundo segmento, los demonios realmente son ellos. O sea, el capitalismo es el diablo. Florentino es el socialismo, porque allí es donde están esos valores de los que tú estás hablando, Ernesto. Yo tengo 51 años, creo que he construido una vida y de lo único que me siento muy orgulloso es de ser un comunista cubano. Yo creo que eso es yo creo que es uno de los desafíos que tenemos los revolucionarios, es hacer un diseño de comunicación que ponga las cosas en su lugar. Sí, nosotros, ese yo creo que es uno de los grandes tareas, cómo nosotros logramos cambiar esa matriz de opinión, cómo nosotros logramos que nuestros pueblos, que nuestras bases populares comprendan que el socialismo, que los revolucionarios somos florentinos. Cómo lograr que no nos engañen más. Hemos avanzado en ese sentido. La Revolución Cubana, con sus 61 años de trabajo duro, tesonero, por la libertad y la soberanía, y los venezolanos, las venezolanas, con 20 años. Y desde el momento en que Chávez asumió la presidencia por vez primera y se inició esa construcción socialista en Venezuela, pues nuestras dos revoluciones, nuestros dos pueblos hermanados, trabajando juntos, con mucho respeto, con mucho cariño, considerando incluso las pequeñas diferencias que podamos tener con una y otra construcción, pero sobre todo sobre la base de las inmensas coincidencias que tenemos en ese sentido de la educación integral, de la formación de conciencia. Entonces, hemos avanzado, pero hay que seguir insistiendo, porque además los embates del imperialismo, de los defensores del capitalismo, en ese sentido son terribles, con los medios de comunicación modernos. Pero vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos entonces con este interesante debate. Soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Nuestro pregón, nuestro llamado a la discusión de un socialismo del siglo XXI. Nadie le tenga miedo a eso. Ese es el camino, yo no tengo la menor duda. El socialismo, que tiene distintos frentes, distintos ámbitos. Lo primero del socialismo, lo repito, y ese socialista que somos, esos socialistas que somos, debemos demostrarlo todos los días. El socialismo debe fundamentarse en la moral de la solidaridad. Todos somos hermanos. En la moral de la igualdad, todos somos iguales. Nadie es superior a otro. Debemos tendernos la mano, vivir como hermanos. El socialismo es, desde mi punto de vista, esencialmente cristiano. El capitalismo es diabólico. Florentino es socialista. El diablo es capitalista. La moral cristiana, la moral socialista, la moral de la igualdad, es allí algo fundamental. Ahora, no podemos esperar mañana para convertirnos en socialistas de lo moral. Seamos, primero que nada, socialistas de lo moral. Igualdad, solidaridad, en todos los ámbitos en los cuales nos desempeñamos. Ahí está, Chávez en su palabra viva. Y aquí continuamos nosotros, Ernesto. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Ahí está la concepción de Chávez resumida de lo que es este socialismo del siglo XXI. Lo veníamos diciendo, los valores, ahí está lo fundamental, la solidaridad, la igualdad.
E introduce Chávez allí en el video, por eso quisimos comenzar este tercer segmento con esa palabra viva de nuestro comandante eterno, el socialismo cristiano. Ese es un temazo, dice alguien, para el debate. No, y además hablando del socialismo del siglo XX y enlazándolo con Venezuela y con nuestra realidad latinoamericana, una de las en la década del 60, es decir, para el socialismo en aquellos países utilizaron una frase de Marx, la religión es el opio de los pueblos, que la sacaron de contexto, porque Marx lo dice en un contexto más amplio. Así es. No es el término, no es lo que quería Marx decir, lo que hicieron, ¿no? Manipularon mucho. Y en la década del 60, en los movimientos de la insurrección armada, en las guerrillas latinoamericanas, hay religiosos, hay sacerdotes. Exacto. Hay sacerdotes. Y están los partidos comunistas reformistas de la región, entre ellos en el buró político del Partido Comunista Venezolano, que estaba Teodoro Peskov, atacando a Fidel de pseudo-marxista, de pseudo-revolucionario. Una cosa increíble. Después Teodoro Peskov terminó en el séquito de Rafael Caldera y la socialdemocracia. Oye, y ahorita recientemente en la época de Chávez, que en paz descanse Teodoro Peskov, pero en la época de Chávez, peor aún, terminó al lado del fascismo en la política venezolana. Terminan así, los extremistas de izquierda terminan así siempre. Y en el congreso un congreso latinoamericano que se hace aquí en La Habana de Ola, vienen varios sacerdotes que estaban peleando en la guerrilla con Camilo Torres. Y Fidel dice, esto es una cosa interesantísima, porque los supuestos revolucionarios marxistas están con los dogmas y los cristianos están haciendo revolución y haciendo socialismo en las tierras de nuestra América. Sí. Y es que como Chávez decía, yo comparto eso plenamente y seguro que tú, Ernesto, y millones de venezolanos, venezolanas y de nuestroamericanos y nuestroamericanas que nos ven, que nos oyen, Chávez decía que para él Jesús, el Cristo, fue el primer socialista de la tierra. El primer gran revolucionario socialista. Exacto, porque bueno, una cosa indiscutible. Comenzó pregonando precisamente la igualdad, la libertad de los esclavos, la solidaridad. La solidaridad, el favorecer a los pobres, el verdadero amor entre los semejantes. Más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, por el agujero de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Ese es el primer socialista. Y también decía Chávez que si Bolívar hubiese vivido unas décadas más, sin duda hubiese sido socialista. Y tú conoces mejor que nadie, seguramente, Ernesto, ese excelente trabajo que hizo este compatriota tuyo y compatriota de todos nosotros, nuestros americanos, Pividal, Francisco Pividal, Bolívar, precursor del antiimperialismo. Eso significa Bolívar, un presocialista. Así mismo. ¿No te parece? Así mismo. Chávez, igual que Simón Rodríguez, ¿no? Chávez destaca que el pensamiento de Simón Rodríguez era conducente al socialismo, igual que Martí. Aquí hubo un debate insulso, un debate estéril, que si Martí era marxista o no era marxista, eso era imposible. Martí era martiano, porque además Martí era Martí y sí conocía a Marx. Y ponderaba sus virtudes y también reconocía sus defectos. Y el primero que además está en Nueva York, está donde surge el imperialismo. Es decir, el primero que saca la raíz del imperialismo es Martí. Y Martí, es decir, el programa del Moncada, la historia me soberana, Fidel, no es un programa socialista, pero es un programa que conducía innegablemente el socialismo. Y la base de ese programa es martiana. Por tanto, es una evolución natural. Por eso es que el socialismo del siglo XXI, nuestro pueblo tiene que tener una raíz autóctona. Es una raíz de Simón Bolívar, una raíz martiana. Y ahí es donde existe también, que es importante que lo digamos, una gran coincidencia con lo que sucedió en Venezuela con Chávez. Porque el programa inicial de Chávez no se puede decir que es netamente socialista. Y Chávez no comenzó hablando del socialismo. Fue en el 2004 cuando Chávez, y de allí luego el 2005, que con mucha fuerza, como el video que vimos al comienzo, entonces hace el llamado a transitar el camino socialista, como él lo dijo, pero después de esa evolución. Pero sin duda que esos programas iniciales tienen preceptos socialistas, aunque no se hable abiertamente del socialismo y que luego tú puedes ver esa evolución a la que tú te refieres. Es una historia. Nosotros no tenemos que ir a buscar nada de ningún lugar.
El socialismo nuestro tiene que tener una estrategia y tiene que tener una táctica, y esa estrategia y esa táctica, sin negar el legado cultural occidental, Exactamente. tiene que tener una honda raíz nuestroamericana. Y además, ningún continente como el de América Latina está en condiciones de construir ese socialismo del siglo XXI. Y para ir cerrando, Ernesto, que lamentablemente el tiempo se nos agota, muy importante me parece, y se relaciona con lo que tú vienes desarrollando de muy buena manera, esa contribución de Chávez como uno de los grandes teóricos del socialismo del siglo XXI, igual que Fidel, pero también el empeño de nuestros pueblos. Porque para que te refieras rápidamente a precisamente unos años antes de llegar Chávez a la presidencia por vez primera de nuestra República Bolivariana de Venezuela, la caída, tú mencionabas hace un momento, la caída de la Unión Soviética, y cómo, mientras a nivel mundial, incluyendo militantes de partidos comunistas de diferentes partes del mundo, comenzaron a hablar del fin de la historia, en Venezuela resurgía la revolución bolivariana. Adán, ¿el socialismo es participación o no es socialismo? Y en la Unión Soviética y los países de Europa del Este había un socialismo distanciado de las bases populares. Por tanto, era un socialismo, era una democracia representativa llamada socialismo. Y lo que ocurre en nuestros pueblos, y con lo que Chávez construyó el socialismo, empezó a construir el socialismo en América Latina, y ha legado un ejemplo extraordinario, es que nuestros pueblos se pusieron en función de construir sus propios destinos. Es decir, Estados Unidos no ha quebrado la resistencia de la revolución bolivariana a pesar de todo el bloqueo, la guerra cruel de todo tipo, porque hay un pueblo que se echó el socialismo sobre sus espaldas y está construyendo su destino. Ese es el verdadero y único camino hacia el socialismo. Nuestros pueblos construyéndose su futuro desde el presente. Gracias, Ernesto. Muy buen debate. Y eso, que viva el debate. Ya regresamos con la Biblioteca de Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, el cuarto y último segmento de La Voz de Chávez. La Biblioteca de Chávez. Relacionado con el tema que hemos desarrollado hoy día en esta batalla de las ideas, recomendamos este libro del compatriota intelectual nuestroamericano Atilio Borón, Socialismo del siglo XXI, ¿hay vida después del neoliberalismo? Les recomendamos la lectura, el análisis de este interesante trabajo del querido compatriota Atilio Borón. Fíjense, está diseñado en 3 episodios, 3 capítulos. Esta es una edición de la editorial Ciencias Sociales de la hermana República de Cuba. 3 capítulos. El primero se llama Duro de Matar, el mito del desarrollo capitalista nacional en la nueva coyuntura política de América Latina. El segundo capítulo, relacionado con el subtítulo del libro, ¿hay vida después del neoliberalismo? Interesantísimo. Y el último capítulo, tercer y último capítulo, el socialismo del siglo XXI, precisamente como el título del programa de hoy, Chávez y el socialismo del siglo XXI, notas para su discusión. Está clarito en el título, ¿verdad?, del capítulo. Notas para su discusión, es decir, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a analizar y que continúe el debate. Yo me voy a permitir compartir con ustedes un párrafo del libro en la página 152 que dice así, porque se relaciona con Chávez y el socialismo del siglo XXI. Dice aquí Atilio Borón, en una perspectiva similar a lo que viene desarrollando, Hugo Chávez afirmó en una entrevista que se le realizara en octubre de 2005 y que fuera ampliamente reproducida en Internet, que según él,
el socialismo del siglo XXI debería contener por lo menos 4 rasgos esenciales. En primer lugar, uno de carácter moral, como lo dijimos en el desarrollo del programa, recuperando el sentido ético de la vida, destruido por ese sórdido materialismo de la sociedad burguesa del que hablaba Marx. En ese texto, el líder bolivariano convoca a, cita, luchar contra los demonios que sembró el capitalismo, individualismo, egoísmo, odio, privilegios. Termina la cita. El socialismo debe defender la ética, la generosidad, la dignidad y la autonomía de los sujetos sociales. En segundo lugar, debe proponer una democracia de tipo participativo y protagónico, como también lo decíamos en el desarrollo del programa, la participación del pueblo, la democracia verdaderamente protagónica y participativa. En tercer lugar, la conciliación de la libertad con la igualdad, también dicho, pues la primera sin la segunda en una sociedad de excluidos y explotados se convierte en un privilegio de minorías. El socialismo del siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? Prácticamente coincide con lo que dice Chávez, con lo que debatimos en el desarrollo del programa. El capitalismo es el diablo, es el demonio. Difícil que haya vida con capitalismo. Para el beneficio de nuestros pueblos, para construir verdadera libertad y soberanía, socialismo, igualdad y justicia social. Nos vemos la próxima semana. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Suéltate a la buena de las olas del mar. Deja tu bandera, que eso no te va a salvar. Soy Alejandro Delgado, cantautor. Nací en Caracas en el año 1980. Me criaron en Coche, una parroquia bastante populosa y popular. Mis influencias musicales son de todo tipo. En la casa escuchaba mucha música tradicional venezolana porque era lo que mi papá llegaba a tocar luego de que trabajaba en las jornadas diarias de su trabajo. Un trabajo en la administración pública. En mi caso, siempre, desde que me descubrí con la música, fue para mí una manera de descargar, fue para mí una manera de encontrarme, una manera de meditar, una manera de decir lo que soy. Me identifiqué con muchas músicas, pero al final no me identificaba del todo con ninguna. No importan tu peso, ni tu número de identidad. Sentidos atentos para navegar. Eres la madera, eres agua, eres sal. Para mí, las músicas tradicionales son las músicas más importantes. Encontraron un lugar en mi corazón y en mi mente muy grande, pues. Y empecé como ese viaje también a las músicas como más sonadas o más difundidas, pero a la vez a esas músicas menos sonadas y menos difundidas, que en mi país son muchísimas. Y que entonces cuando tú encuentras toda la gama de tambores que hay en nuestro país, tú encuentras el Caribe venezolano y ves cómo es de pequeñito el Caribe que difunden por las radios, que nada más se basa en 5 géneros musicales, cuando nosotros tenemos toda la costa nuestra, toda la costa venezolana Caribe. Hay un mundo de géneros musicales del tambor. Y mi país ha dado un mundo en el contexto, entendiéndose que también como región, ¿no? Ha dado un giro también muy interesante del cual hemos sido partícipes, todo ese despertar social, todo ese retomar nuestras raíces, todo ese camino de la emancipación, de entender nuestros referentes. Eres beso suave, bruma, viento y más. Eres fruta dulce, mano, vino y pan.
sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú para completar la rueda, y aquí te esperamos. Yo soy hijo de la Revolución Bolivariana. Mi música, mi arte, mi manera de pensar soy hijo de esa efervescencia. Soy una burbujita de esa efervescencia. No me puedo entender de otra manera. Entonces, entender que la palabra te compromete, el significado de la palabra, el significado de cómo tú además vas cantando cosas, pero a la vez tratas de estar cerca, porque cantar es fácil, cantar cosas lindas es fácil, como decirlas, pues los discursos. Pero como tú tratas de que eso se convierta en mantras y te vayas convirtiendo cada vez más en eso, es todo un reto muy difícil. El capitalismo está devastando todo, incendia la Amazonía, ya estamos siendo cortados con las mismas tijeras, sean los gobiernos progresistas, revolucionarios o no. Ves, en Latinoamérica ahorita ya está la supremacía blanca con todo el poder económico por debajo, entendiendo que la democracia que ellos mismos nos impusieron hace un montón de años no les sirve hoy. No les sirve porque vino un negro sambo que se llama Chávez y volteó todo lo que ellos, el colonialismo y toda la inversión que hicieron en cultura y en desculturizarnos, en aculturizarnos durante muchísimos años. Se les volteó en 5 años. Los que soñamos, te esperamos, los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno, los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo. Por eso te digo que la música es hasta un punto. Pues si tengo que dejar esto para que me digan dónde es la puerta que yo tengo que cuidar para que no pase quien sea que tenga que pasar por mi patria, yo lo voy a hacer. Los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuramos en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno, los amorosos y amorosas, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno, los amorosos y amorosas. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.